Vamos a encontrar en la configuración los tipos de documento y en este apartado van a estar creados todos los tipos de documento bajo los cuales quedan registrados los asientos contables del sistema. Esto quiere decir que cada vez que hacemos un asiento contable va a haber obligatoriamente un tipo de documento que encabece ese asiento. En algunas partes del sistema, como cuando hacemos facturas de compra, facturas de venta o algunos pagos, vamos a ver que estos tipos de documento se solicitan al momento de hacer la operación y de acuerdo a eso el sistema va a hacer el asiento contable. Por ejemplo, si yo vengo y hago una factura, siempre cuando voy a hacer una factura el sistema me pide aquí el tipo de documento y cuando se valida la factura, pues va a ser un asiento contable teniendo en cuenta ese tipo de documento. De igual manera, cuando hago un pago, un recaudo, me va a solicitar un tipo de operación o un método de pago que está vinculado al tipo de documento y por lo tanto va a saber qué cuentas contables o bajo qué tipo de documento se debe hacer ese asiento contable. Hay diferentes tipos de documentos, entonces si lo agrupo aquí por tipo para que veamos cuáles son los que encontramos, vamos a encontrar que tenemos algunos creados de tipo banco, tenemos otros que son de efectivo, tenemos unos que son de misceláneo y lo utilizamos para varias operaciones, tenemos los que son de nómina, los que son de compra y los que son de venta. Entonces vamos a empezar a revisar cada uno de estos tipos de documentos ya que cada uno tiene algunas particularidades. Entonces empezamos con los de banco. Lo que vamos a encontrar es pues el tipo, como ya lo he venido diciendo, y un código que normalmente es alfanumérico y tiene hasta 5 caracteres. Luego tenemos una parte donde están los asientos contables y aquí nos va a indicar la resolución o la secuencia. Entonces, en el caso de las facturas será la resolución, en el caso de otro tipo de documentos será una secuencia. Y aquí esta secuencia pues es lo que nos va a indicar el consecutivo que va a tomar ese asiento contable cuando se genere bajo este tipo de documento. Luego vamos a encontrar aquí la cuenta deudora y la cuenta acreedora por defecto. Normalmente cuando nosotros creamos un tipo de documento para un banco, en este caso supongamos que tengo esta cuenta bancaria, las operaciones de esa cuenta bancaria nosotros las llevamos en una cuenta contable también particular. Por ejemplo, aquí tengo una cuenta creada que se llama Banco 1, la voy a colocar aquí. Y esta cuenta bancaria, cada vez que yo hago pagos o recaudos con esta cuenta, pues el sistema sabe que tiene que hacer los asientos contables con el débito o el crédito a esta cuenta. Normalmente siempre debería estar la misma cuenta contable asociada a un tipo de documento en el caso del tipo banco. La segunda pestaña vamos a encontrar cuál es la cuenta bancaria asociada y el banco de esa cuenta. Entonces, otra particularidad es que siempre que tenemos una cuenta de tipo banco, vamos a tener aquí una cuenta bancaria asociada a él. Y esto pues más adelante vamos a ver cómo interactúa con la parte de conciliación bancaria. Finalmente tenemos una configuración avanzada, esto lo tienen todos los tipos de documento. Y esto nos va a permitir, por un lado, permitir la cancelación de asientos. Vamos a seleccionar esto si queremos que se pueda permitir o no. Esto es importante porque si nosotros permitimos la cancelación de asientos, algunas veces cuando hacemos operaciones como facturas o pagos o recaudos, cuando queremos cancelar sí, anular un recaudo o cancelar un pago, si esta opción no está marcada, el sistema no nos va a permitir hacerlo. Entonces es una herramienta muy importante para los responsables de contabilidad no permitir cancelación de asientos y de esta manera nadie puede hacer cancelaciones o afectar la contabilidad del sistema. Normalmente esto debería estar siempre con el check, sin el check, perdón. Solamente debería tener check cuando el responsable contable necesita hacer una cancelación controlada. Otra cosa que tiene acá en la parte de configuración es el control de el acceso. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos seleccionar qué tipos de cuentas están permitidas para hacer asientos contables con esta cuenta y cuáles son las cuentas permitidas si queremos un control mucho más específico. ¿Esto cuándo podría ser importante? Supongamos en el caso de Bancolombia, de este tipo de cuenta banco, normalmente lo que se tienen que pagar o cobrar pues son cuentas por cobrar o cuentas por pagar, entonces la interacción debería ser solamente con cuentas de tipo por cobrar y cuentas de tipo por pagar. Entonces si lo hacemos así y en algún momento hacemos un asiento contable y ese asiento contable mueve las cuentas del banco versus una cuenta de ingresos,
el sistema no lo va a permitir porque todas las cuentas que se manejen dentro de este tipo de documento deben estar dentro de este tipo. Si no queremos colocar ninguna restricción, pues lo dejamos vacío. Nosotros recomendamos siempre dejarlo vacío por estándar y a medida que vayan trabajando con el sistema y vean la necesidad de colocar restricciones, las van colocando. Vamos ahora con el tipo de documento efectivo. En este caso vamos a encontrar de igual forma en la parte de asientos contables la resolución y las cuentas débito y crédito de la cuenta de caja. Aquí normalmente debería ir una cuenta de caja general o caja de acuerdo a lo que se esté creando. Si es un punto de venta, la empresa tiene varios puntos de venta, pues lo normal es que tenga creados varios tipos de documento de cajas. En la parte de configuración avanzada encontramos nuevamente el control de accesos, el permiso de cancelación de asientos y adicionalmente vamos a tener una cuenta contable para pérdidas y ganancias y esto va a repercutir o a utilizarse en el caso de que tengamos cierres de caja para poder hacer un cierre y mandar los valores a una cuenta de beneficios o a una cuenta de pérdidas. Esto aplica normalmente para las personas que tienen el POS activado. En este caso, en el plan que tenemos normalmente no va activado, entonces no se requiere configurar nada en esta parte. Luego de esto viene un tipo de cuenta miscelánea. Básicamente la cuenta miscelánea es la que vamos a utilizar para cualquier otra operación diferente a lo que tenemos acá. Entonces cualquier tipo de documento que se necesite para hacer notas contables, diferencia en cambio, ajustes, todo lo demás se debe colocar en este tipo miscelánea. Y lo único que nos va a pedir el sistema es el nombre, el código, la resolución y nos va a indicar si es NIF o no es NIF. Entonces todos los ajustes y todos los asientos que se hagan si se usan las normas NIF pueden ir en un documento específico y para eso se debería crear un tipo de documento miscelánea marcado con el check NIF. En la configuración avanzada nuevamente el control de acceso y se permite la cancelación de asientos. Este es el tipo de documento más sencillo y el más básico. Luego tenemos el de nómina. Entonces aquí normalmente vamos a encontrar el de nómina, seguridad social y si queremos crear un tipo de documento específico para liquidaciones, vacaciones, etcétera, pues lo podríamos hacer. Y lo que tiene como particular este tipo de documento es que acá vamos a encontrar la cuenta deudora y acreedora y una tolerancia al ajuste del peso. Esto se usa porque muchas veces cuando hacemos transacciones de nómina, como los cálculos se tienen que hacer a veces al nivel de días, tenemos algunos decimales que pueden afectar o generar diferencia en los asientos contables. Entonces, por esta razón, vamos a parametrizar siempre una tolerancia de ajuste al peso. Normalmente con un peso de tolerancia es suficiente para no tener problemas con los ajustes o con las pequeñas diferencias generadas por los decimales, pero si en algún caso se quiere agrandar este número, se puede hacer. De resto, la configuración avanzada es la misma. En la parte de compra vamos a tener un subtipo y este subtipo nos va a permitir diferenciar si se trata de una factura, una nota de débito, una nota de crédito o una anulación. Entonces, si yo selecciono nota de débito o nota de crédito, lo único que va a pasar es que cuando vayamos a trabajar con las facturas de proveedor o los tipos de documento, nos va a permitir hacerlo para facturas, para notas de crédito o para anulaciones. Y lo mismo tenemos con el tipo de documento venta. Básicamente, cuando seleccionamos aquí venta, el sistema nos va a mostrar un subtipo que sería para factura, para notas de débito, para notas de crédito o para anulaciones. En este caso, la resolución o la secuencia también va a ser obligatoria y aquí deberíamos seleccionar una secuencia o una resolución de las que estén avaladas por la DIAN en caso de que tengamos facturación electrónica. Antes de seleccionar aquí la resolución o la secuencia, deberíamos hacer un proceso de sincronización para las resoluciones y de esta manera podríamos obtener aquí la resolución. En caso contrario, pues no vamos a encontrar nada para seleccionar. Entonces, estos son los tipos de documentos. Podemos crear siempre todos los tipos de documento que necesitemos y a medida que seleccionemos el tipo, si es ventas o compra, nos va a mostrar subtipo o si no, nos va a permitir mostrar las pestañas que se requieren para cada caso.